hacer una breve recapitulación de lo que vimos en el capítulo 1, donde pues prácticamente Juan presenta a Jesús como Dios, donde en el versículo 1 del capítulo 1 es muy clara la exposición que hace Juan sobre Jesús. Y aquí nos habla que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es en el versículo 1 de Juan 1. Pero también en el versículo 18 hay una revelación muy interesante que dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. Nadie había visto a Dios, nadie conocía a Dios. De hecho, el ver a Dios implicaba terminar muerto, ¿no? Pero aquí en el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Punto y coma. El unigénito Hijo, coma, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a través de Jesús es que tú y yo podemos conocer a Dios, al Dios verdadero. Y eso es lo que Juan expone en el primer capítulo, y nos presentó algunos testigos. ¿Te acuerdas cuántos testigos vimos en Juan 1? 4 testigos. ¿Quiénes fueron? Andrés. ¿Quién más? Felipe, Natanael. Ajá. Y el primero, ¿quién fue? Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista fue el primer testigo, un profeta que después de 500 años de silencio, Dios levanta para poder clamar, una voz que clama en el desierto, ¿te acuerdas? ¿Y qué clamaba Juan? He aquí el Cordero, ¿quién? De Dios, que quita ¿qué? Y era el testimonio que estaba dando Juan a sus discípulos y a las demás personas que estaban ahí en las aguas del bautismo. Y a partir de este primer hecho de testigos, vemos cómo en un efecto expansivo las personas van compartiendo sobre Jesús. Pasa Andrés a Pedro la buena noticia, luego Jesús se encuentra con Felipe le comparte de esta buena noticia a Natanael, y bueno, así vamos viendo cómo los discípulos van decidiendo seguir a Jesús. Pero antes de entrar al capítulo 2, que es un capítulo bien controversial, porque se sacan muchas doctrinas malintencionadas de este capítulo, vamos a recordar cuál es el propósito de todo el evangelio, porque si perdemos de vista el propósito, perdemos la brújula y terminamos en un barco navegando a la deriva. Juan 20, 30, 31 es el propósito de toda esta serie que estamos estudiando en Juan, y habla que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos ¿qué? Vida en su nombre. Entonces, todas las enseñanzas que están en Juan, todas tienen el principal propósito de que tú y yo creamos que Cristo es el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida. Entonces no perdamos este propósito, porque si no nos podemos desviar y terminar estudiando doctrinas que no son adecuadas, justo por lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, además de los 4 testigos que Juan presentó en el capítulo 1, yo les decía que en todo el evangelio vamos a ver 7 señales que identifican a Jesús como el Cristo. ¿Y cuáles son estas señales? La primera es cuando Jesús transforma el agua en vino, es la que vamos a ver el día de hoy. La segunda es cuando sana al hijo de un oficial del rey. La tercera es cuando sana a un paralítico. La cuarta es cuando alimenta a una multitud con 5 panes y 5 peces. Esa sí la ubicas bien, ¿no? Es una de las más emocionantes. Vamos a ver otra señal cuando sana a un ciego de nacimiento. Ya vamos en la señal 5. En la 6 vamos a ver cuando resucita a Lázaro. Y hay una séptima que, aunque Juan no la menciona como señal, es cuando Jesús camina sobre las aguas. Y todas estas señales Juan las expone para que tú y yo creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿fueron todas? ¿Solo 7? No. En los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se cuentan alrededor de 36 milagros o señales que Jesús hizo. ¿Pero fueron todas? Vuelvo a preguntar. No. ¿Y sabes por qué te digo tan seguro que no? Ahí mismo en Juan, vete al 21,
capítulo 21, versículo 25, y vamos a ver qué dice Juan cuando acaba esta carta. Porque no fueron 7, no fueron 36, fueron muchísimas, y las sigue haciendo hoy en día en tu vida y en mi vida. Y dice Juan en el versículo 25 del capítulo 21, dice, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Qué dice? A ver, José. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Wow, ¿no? Juan dice, no habría suficiente papel ni tinta para escribir todo lo que Jesús hizo en ese ministerio, pero si quisiéramos recapitular y documentar todo lo que Jesús ha hecho en la humanidad, creo que si el mar fuera tinta, sería insuficiente para escribir todas estas maravillas que el Señor hizo. Pero ¿por qué Juan considera que 7 son suficientes para creer en Jesús como el Cristo? Porque nos va a mostrar el carácter del Señor. Ahora, tú puedes decir, pues aún así creo que no estoy tan convencido, ¿no? A lo mejor si tú eres nuevo en la fe y todavía tienes dudas, el Espíritu Santo nos ayuda a creer en estas verdades, pero hay gente que aunque se le presenten 10,000 evidencias y señales, va a seguir negado a creer. Y te voy a contar muy rápido como introducción un personaje, y acompáñame a Éxodo 9. Vamos a verlo ahí para que no sea un cuento mío, sino lo que la palabra de Dios dice. Cierto personaje que aún viendo las señales más sobrenaturales, no quiso creer. Éxodo 9, versículo 27 y 28. ¿Y quién es ese personaje? Bueno, pues fue Faraón. Dice aquí en la palabra, entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y me voy a mover también más adelante. Bueno, dice, y saliendo Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. O sea, trata de imaginar esto, señales sobrenaturales. Faraón dice, ya pido esquina, ya creo que pequé, mi pueblo y yo pecamos, entonces Moisés, ya dile a tu Dios que le pare. Y parece que aquí creyó, ¿no? Que Faraón ya estaba cediendo, pero más adelante en el versículo 33 y 35 vamos a ver qué pasó. Ya después de que Moisés paró todas estas señales, ¿no? Y dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué hizo? Se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Te das cuenta que no hay señales suficientes para alguien que no quiere creer? Entonces hay gente que dice, si Jesús me saca de esto, ya voy a creer en él. Si Jesús, empiezas a condicionar tu fe en función a la señal o a la respuesta de una oración, y probablemente vas a acabar como Faraón, con el corazón bien endurecido. Entonces las señales que Juan nos va a presentar nos van a ilustrar los atributos de Dios, que nos van a animar y nos van a ayudar a creer o a aumentar nuestra fe en Cristo. Pero aquí hay una enseñanza bien interesante. Tu fe y mi fe no debe de estar fundamentada en las señales, tiene que estar fundamentada en quién es el Señor. Ahora acompáñame a orar para que esto podamos estudiarlo de la forma correcta. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque nos permites llegar a ella, Señor, con un corazón abierto. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea guiándonos en cada palabra, en cada letra que estemos estudiando en este Evangelio. Te pido que tu Espíritu impregne en los corazones de mis hermanos la verdad de tu Evangelio, Jesús es Dios, y que podamos vivir bajo esa verdad, que tú eres Dios, y que si hay corazones endurecidos, Señor, tú los rompas y conviertas esos corazones de piedra en corazones de carne, que se duelan de su pecado y que vean en ti la única solución. Señor, te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues miren, vamos a ver señales, el inicio de señales justo en este capítulo 2, y por ahí en los últimos meses y días se ha viralizado
como un meme, si se quiere llamar así, en las redes sociales, donde dice, cuando me saque la lotería, no diré nada, pero ¿qué? Habrá señales, ¿no? Y sale la foto de una persona con su relojzote y su cadenota de oro, ¿no? Y ¿qué son las señales? Pues las señales básicamente son evidencias o rasgos que dan a conocer a alguien o algo y distinguirlo de otros. Entonces una señal de que alguien se ha sacado la lotería es de alguien que a lo mejor vivía en la austeridad y ahora vive en la opulencia, ¿no? Y esas señales, aunque lo estoy platicando de manera chusca, pues evidencian lo que es la persona o lo que tiene la persona. Ahora, Juan va a usar el término de señales en lugar de milagros o prodigios, porque en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas vemos que se habla mucho de milagros, ¿no? Hola. ¿Una camioneta negra? Ok. Estábamos hablando de señales y prodigios y Juan prefiere utilizar esa palabra de señales. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Y mira, te decía que este capítulo se vuelve controversial porque la primera señal es una transformación de agua en vino. Y algunos sacan muchas enseñanzas y doctrinas de esto, ¿no? Pero vamos a ver por qué Jesús escogió esta señal, por qué Juan decide ponerla en su evangelio, porque no está en otro evangelio. Mateo, Marcos y Lucas no lo vas a encontrar, solo está en Juan. Y como te decía al principio, no olvidemos cuál es el propósito fundamental de todo el evangelio, que es probar la divinidad del Señor. Versículo 1 del capítulo 2 nos dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Bueno, posiciónate aquí, estamos en una boda, en unas bodas. No dice una boda, dice unas bodas. Y ahorita vamos a ver por qué habla en plural. Pero ¿cuántos de aquí les gustan las bodas? Cada vez hay menos, ¿verdad? Pero creo que ahora hasta las anhelamos más. Pero las bodas son momentos emotivos y son momentos que reflejan el amor que se tiene uno por otro y un pacto matrimonial se da en una boda. Y aquí dice que al tercer día, esto es 2 días después de que Jesús se encuentra con Natanael, en este tercer día se hacen unas bodas en otra región que es Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Eso es lo que nos dice en el primer versículo, pero de aquí podemos sacar un contexto interesante. Aquí ya estaban Jesús con sus discípulos, Juan, Andrés, Felipe, Natanael y Pedro, y han transcurrido 7 días desde que Juan el Bautista había mencionado que Jesús es el Cordero de Dios. Ahora nos posiciona en la primera semana del ministerio. Mateo no estaba aquí, solo estaba Juan, estaba Pedro, no estaban los 12, solo había una parte de los discípulos. Probablemente por eso esto no está escrito en Mateo, pero gracias a Dios que Juan sí lo puso aquí. Y ahora, hay detalles bien interesantes en este versículo nada más que me gustaría que tú y yo consideremos. El primero es, una boda, estaba María, pero ya no estaba José, y estaba Jesús y sus discípulos. Juan inicia el relato. Esto está bien padre, porque en los detalles a veces encuentras un montón de enseñanza. Juan inicia el relato de las señales de Jesús con una boda, pero va a acabar en otra boda. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Juan inicia con una boda y Juan acaba Apocalipsis con otra boda. Estaba María y ya no estaba José. Probablemente José ya había muerto para este momento. Por ahí se dice que Jesús vivió 18 años en Nazaret practicando el oficio de carpintero. Seguramente esto es una suposición, ayudando a su madre con las necesidades de la familia. Y dice en el versículo 2 que también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús era bienvenido en esta festividad y era el mejor invitado que los novios pudieron haber tenido, por lo que vamos a ver a continuación. Ahora, versículo 3 dice: y faltando el vino, ¿se les olvidó comprar el vino? ¿Se les olvidó en su casa o qué pasó aquí?
Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y aquí empiezan las preguntas, ¿Jesús tomaba? ¿Puedo dar vino en mi boda? ¿No? Y empiezas a quizás distraerte del mensaje principal, ¿no? Entonces, si faltaba el vino y Jesús, y la madre de Jesús vino a decirle que no tienen vino, ¿qué onda, no? Pues vamos al contexto histórico, al contexto cultural, para que no nos perdamos. En el contexto cultural, las bodas, por eso te decía que en plural, duraban 7 días. ¿Te imaginas las bodas? Si con un día, ¿cuánto gastas, no? Ahora, imagínate una boda de 7 días. Era una festividad grande. Era un evento magno, no era cualquier evento, era literal, cerraban la calle y hacían la pachangota, ¿no? Y pasaban 7 días celebrando. En ese contexto cultural, el vino era más saludable que incluso el agua, porque no era el agua como tú y yo conocemos. Probablemente el agua tenía muchos minerales y podía ser perjudicial para algunas personas, pero el vino era en algunas regiones más saludable, y lo sigue siendo en Europa todavía. Tomaban vino, sí tomaban vino, pero no se emborrachaban, reprochaban la embriaguez. Entonces, en el contexto cultural, Jesús tomaba vino. La respuesta es sí. No era jugo de uva, era vino. Y el vino tenía un significado importante para esta cultura, y en una boda tenía un mayor peso o mayor significado el vino, porque pues es como hoy. Si en tu boda falta la comida, ¿qué pasa? Pues como que empieza la gente a decir, pues ya me están tronando las tripas y aquí no dan de comer, ¿no? Y en una boda de esta cultura, el vino era muy importante. Incluso en el Salmo 104:14, dice que Dios lo hace y es alegría. Acompáñame ahí para que veas lo que dice la Biblia sobre el vino. Porque es importante entender el concepto del vino en este momento, más que una bebida alcohólica únicamente, sino para la cultura era importante. Salmo 104, versículo 14 y 15. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me ayuda a leerlo? Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, en este contexto, el vino es sinónimo de alegría, pero en el contexto de nuestra época, el vino destruye familias, ¿no? El vino esclaviza a las personas a vicios y destruye lo más sagrado, ¿no? Entonces, en un contexto actual, la pregunta sobre ¿puede o no el cristiano tomar vino? Creo que la respuesta la podemos tener en 1 Corintios 10:23, donde dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, si tú tienes más dudas de eso, acércate conmigo, platicamos. Pero en este contexto vamos a ver el vino como el símbolo de la alegría de una boda, más que una bebida alcohólica como tú y yo la conocemos. Ahora, ¿por qué María va con Jesús y no con el novio? ¿Por qué no se acerca al novio y le dice, oye, pues ya tu boda tiene un gran problema, no hay vino? ¿Acaso Jesús había hecho milagros antes o por qué María se acerca con él? Vamos a ver en las respuestas de Jesús la profundidad de por qué María va con Jesús. Pero acuérdate que Jesús nació de una forma sobrenatural. ¿Te acuerdas qué le dijo el ángel a José y a María? ¿Cómo iba a llamarse el niño? Jesús, que significa Salvador. Él salvará al pueblo de sus pecados. Y no solo eso, le dijo, también le llamarás Emmanuel, que significa María sabía la capacidad que tenía Jesús de arreglar este problema, ¿sí? Pero Jesús va a responderle de una forma muy interesante. Porque en este punto de la historia Jesús ya no era el hijo de María, el carpintero, que estaba bajo la autoridad de María. Jesús había cambiado su rol de ser un hijo, ahora ser el Cristo. Pero vamos a verlo en la respuesta. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Interesante la forma, parece que es descortés Jesús con María, ¿verdad? Pero en la forma está el fondo de la respuesta y lo vamos a ver. La pregunta es, ¿qué tengo que ver yo con esto, María? ¿Qué tengo que yo hacer con esto? No le dice madre, le dice mujer. Ya no le llama madre, ya no le llama mamá, sino le llama mujer. Y con esta respuesta Jesús está indicando que hay una nueva relación entre él y María. Y lo vamos a ver porque muchas personas ocupan este pasaje para decir que María tiene la capacidad de cambiar la voluntad de Dios por lo que sucede en este momento. Y esto es una gran herejía. María cumplió su propósito, que fue engendrar a Jesucristo, ser la madre de la humanidad de Jesús. Pero ahora Jesús se mostraría como el Cristo y María ahora ya no es la madre de Dios, como algunos dicen, ya no es la madre que puede darle instrucciones a Jesús como Dios. Y la tendencia de querer endiosar a María no es nueva, no es de la conquista, no es de la época romana. Incluso en los tiempos de Jesús vemos a gente queriendo darle un lugar divino a María, lo cual, para los que creemos que Jesús es Dios, esto es incorrecto. Acompáñame a Lucas 11, lo voy a leer yo, Lucas 11, 27, 28. Jesús está enseñando a la multitud las parábolas y está mostrando el poder, pero Jesús va a corregir algo bien importante. Lo voy a leer en la traducción de Dios habla hoy, que es la misma Biblia que tiene el catolicismo y que lamentablemente no se estudia y no se lee. Dice Lucas 11, 27, 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Él contestó: «Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen». ¿Te das cuenta? Jesús corrigiendo que es más bienaventurado aquel que escucha y obedece que María, que había cumplido una misión o un propósito en la encarnación de Jesús. Todos los que escuchan y obedecen tienen una mayor bendición incluso que María. Entonces, si tú tienes una necesidad ante el Señor y escuchas sus enseñanzas y le obedeces, tienes un mejor acceso que orarle a María o que rezar a María. Por eso nosotros en el cristianismo primero, creemos que María no es una divinidad. Segundo, no oramos al Padre ni a Jesús a través de María, porque tú y yo tenemos la misma dicha de hablar con Él si le escuchamos y le obedecemos. No son palabras mías, son palabras que Jesús mismo dijo y están escritas en Lucas. Y entonces, versículo 5 de Juan, regresando, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijera. Y parece que María vio algo en la respuesta de Jesús que la llevó a darle instrucciones a los criados. Y aquí María ya no está viendo a Jesús como un hijo rebelde o como un hijo duro, sino está viendo que Jesús tiene la autoridad y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la instrucción que les dice, no les dice: vayan ustedes, consigan vino, no le hagan caso a Jesús. No, dice: hagan todo lo que Él les diga. Si todos hiciéramos lo que María dice aquí, otra historia sería. Si todos hiciéramos lo que Jesús nos dice y siguiéramos el consejo de María, bueno, pues incluso muchos seguirían a Jesús. Ahora, esta respuesta que María dice: haced todo lo que os dijere, glorifica a Jesús, no a María. Si tan solo siguiéramos la dirección de María, eso es algo interesante en que meditar. Y estaban ahí, ¿quiénes estaban? Bueno, vamos a ver qué había y quiénes estaban. Versículo 6, dice: estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenen estas tinajas de agua, y los llenaron hasta arriba. Tinajas que usaban los judíos para sus costumbres. Ahora, ¿qué era una tinaja? Bueno, prácticamente era más o menos como hoy lo que conocemos como un tambo. Los judíos tenían diferentes ritos de purificación. Ellos, entre más se lavaban, creían que más bendecidos y purificados quedaban. Entonces,
pues se gastaban mucha agua, por eso no tenemos nada, ¿no es cierto? Ellos consumían mucha agua para sus ritos de purificación, y dice aquí que había 6 tinajas, y esas 6 tinajas estaban destinadas para los lavamientos. Dice que en cada una cabían entre 2 o 3 cántaros, un cántaro más o menos eran 16 litros de agua. Estamos hablando que había capacidad como para 200 litros de agua en estas 6 tinajas. Ahora les dice Jesús, vayan y llenen estas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Entonces, llenar estas tinajas implicó obediencia de los criados, de los sirvientes. Ellos pudieron haber dicho, a ver, lo que se necesita es vino, no agua. ¿Por qué me pides esto, Jesús? Es completamente absurdo. Y pudieron haber, que probablemente en su corazón sí lo hubo, pero queja y negación de hacer esto. Pero no, ellos fueron y las llenaron hasta arriba. Ahora, ¿Jesús necesitaba forzosamente agua? ¿Tú crees que su poder estaba limitado a que hubiera agua para poder transformar el vino? No era tan fácil nada más decir, a ver, aquí están todos los cántaros que ya se usaron, llénense, se llenan de nuevo. ¿Por qué pidió esto? Mira, está bien padre esto porque Jesús nos hace partícipes de sus milagros. Los criados no hicieron el milagro, sus esfuerzos por sí solos eran totalmente insuficientes, pero debido a su obediencia a Jesús, ellos fueron parte del milagro. Y entonces Jesús a veces te pide cosas que no tienen sentido. No es porque forzosamente tú tienes que ayudarle a Jesús, sino es porque Jesús quiere que tú seas parte del milagro. Y los criados fueron bendecidos por esto. Incluso llenaron hasta arriba. Es más, no dejaron espacio para que Jesús echara ahí sus mezclas o algo. No, llenaron hasta el tope, dice aquí. Ahora, les dijo... vamos a ver en el versículo 8, les dijo, sacad ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Maestresala en algunas versiones lo puede mostrar como el maestro de ceremonias, y prácticamente el poder de Jesús siendo Dios se ve evidente en este versículo. El poder está en su palabra, mis hermanos. Fíjense aquí, les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. Simplemente les dio una instrucción y lo llevaron a este maestro para que lo probara. ¿Pero qué requirió esto? ¿Qué hay implícito en esto? Hay fe. Date cuenta. O sea, ellos llenaron. Si yo te digo, ve y llena el tambo que está aquí afuera y lo vamos a convertir en vino, pues tú vas a decir, pues, ¿tú quién eres, no? No me conoces, ¿no? Ahora, los criados no conocían a Jesús. Era una persona completamente desconocida para ellos. El que ellos siguieran las instrucciones, sí, eran criados y tenían que obedecer, pero el llevárselo al maestresala implicó un nivel de fe mayor porque probablemente iban a ser ridiculizados. Sin embargo, ellos fueron. Lo vamos a ver aquí, dice, y se lo llevaron. Ahora vemos aquí que Jesús solamente dio instrucciones. Acompáñame a Salmo 33:6. ¿Quién me ayuda con Salmo 33:6? Y Colosenses 1, 15, 16. Van a ser 2 versículos que nos van a ayudar a entender la naturaleza de Dios. Pero a ver, aquí no vemos a Jesús orando y profetizándole a las tinajas, ni haciendo una ronda, ni nada de señales así extrañas. Simplemente dio instrucciones. Salmo 33:6, ¿qué dice? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová. El poder de Dios está en su palabra. Él solo dice, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Colosenses 1, 15 a 16. Entonces Jesús tiene el poder. Lo que estamos viendo es el poder de su palabra para transformar lo ordinario como el agua en algo extraordinario como el vino.
Si Jesús tiene el poder para transformar esto por lo que acabamos de leer en Salmos y en Colosenses, pues tú y yo podemos creer con toda certeza que Jesús tiene el poder para transformar tu vida completamente en una nueva criatura y dejar atrás lo que eres, el agua que eras. Dios tiene ese poder, mi hermano. Pero aquí la pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a hacer todo lo que te pide Jesús hacer, aunque no tenga ningún sentido lógico? ¿Estamos dispuestos a confiar en su poder transformador? Esas preguntas son las que tú y yo tenemos que considerar, porque el poder de Dios no se limita en nuestro plano físico y en nuestra naturaleza física. Él tiene el poder de la palabra para hacer y deshacer. Ahora, aquellos criados que estamos viendo en esta historia pudieron ver la grandeza de Dios. Ellos pudieron ser testigos en primera fila de la grandeza de Dios por su obediencia. Por su obediencia. ¿Y te acuerdas que estábamos leyendo unos capítulos en Lucas sobre quiénes son dichosos? Los que escuchan y obedecen. ¿Te das cuenta? Tú y yo podemos experimentar la transformación, el poder transformador de Dios si escuchamos y obedecemos lo que Él nos pide. Yo no sé qué te esté pidiendo el Señor, eso ya es cada quien. Quizás algunos nos está pidiendo algo, nos está guiando algo, y tú y yo estamos quizás cuestionando si las tinajas realmente sirven de algo o el agua sirve de algo. Versículo 10, y le dijo el maestresala al esposo, porque dice aquí en el versículo 9, que cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde era, aunque los criados sabían de dónde había sacado el agua, llamó al esposo, y en el versículo 10 lo manda a traer el maestro de ceremonias y le dice al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? La tradición era que el buen vino se daba al principio porque el paladar estaba fresco, y entonces tú puedes degustar de mayor o de mejor forma un buen vino. No significa que porque ya estaban borrachos y ya les sacaban al final el tonallán, ¿verdad? ¿No? O lo barato, el alcohol barato, no. Habla de que disfrutaban el vino, que la lengua estaba, digamos, no tenía ese estrés de haber probado ya tanto vino. Te pasa cuando comes piña, ¿no? ¿Qué pasa cuando comes piña antes de comer? Los sabores cambian muchísimo, ya no sabe igual, ¿verdad? Entonces la tradición en las bodas era, pues iba a durar 7 días, los primeros días era el buen vino y se daba lo mejor para que todos disfrutaran. Eso era lo ordinario. Lo extraordinario, como dice el maestro de ceremonias, es que fuera al revés, que dieras lo mejor al final. Eso no era lo común ni lo ordinario. Entonces, quedarse sin vino, contexto cultural, hubiera sido una gran desgracia para el esposo. Porque te decía, en los Salmos se habla que el vino es sinónimo de alegría. Y hubiera sido una gran desgracia porque en el contexto judío, que se acabara el vino era presagio de una esterilidad o de una vida muy austera para los esposos. Era sinónimo casi de maldición, ¿no? Les iba a ir mal económicamente. Pero es increíble, 200 litros aproximadamente de vino convirtió Jesús, de agua a vino. Era una cantidad que era superior a lo que podían consumir estas personas, sin duda. Ya había pasado tiempo, ya habían tomado vino. ¿Por qué no simplemente hizo algunos cuantos litros? Hizo más de 200. Ahora, el milagro que vemos aquí, de esta transformación que Jesús hizo, se convirtió en la mejor celebración de bodas. Fíjate, otra costumbre que tenían los judíos era que podían vender el excedente de lo que había quedado en su boda. Entonces, si sobró vino, todavía les quedó dinero para poder empezar muy bien la vida de esposos, ¿no? Entonces,
Fue un milagro que no solamente sorprendió a todos los que vieron esta acción, sino incluso bendijo a los esposos que ni siquiera estuvieron presentes en este milagro. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Y eso quiero que pongamos mucha atención. ¿Qué principio podemos encontrar en esto que acaba de decir el maestresala? De lo mejor se ha reservado para el final. Sin Jesús, escúchame mi hermano, sin Jesús lo último es lo peor. Lo que viene es lo peor. Y date cuenta, la gente que no tiene a Jesús, ¿qué puede esperar en los últimos días de su vida? Solo una muerte, y lo peor, que es una muerte eterna. Sin Jesús lo último es lo peor, pero con Jesús en tu vida, en esta boda, lo mejor está por venir. Lo mejor viene después. ¿Y por qué te puedo dar este principio que no está no me lo estoy sacando de la manga? Porque incluso el apóstol Pablo lo dice en Filipenses. Acompáñame, alguien que me ayude en Filipenses 1, versículo 21 y 23. Y por allá, Alan, ayúdame con Salmos 42, 11. Filipenses 1, 21 y 23. Vamos a ver cuál es el pensamiento de alguien como Pablo respecto a este principio que te estoy diciendo. Sin Jesús lo último es lo peor, con Jesús lo mejor está por venir. ¿Qué dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21 al 23? ¿Quién lo tiene? A ver, Moni. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, y como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses 1, 21. Así. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué es lo que. La siguiente. 23, Ajá. porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Te das cuenta? El pensamiento de Pablo es lo mismo. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo, lo mejor está por venir. Estar sin Cristo, lo último va a ser lo peorcito, lo peor. Y ¿estás ansioso o estás afligido por el mañana? Mira, mi hermano, la respuesta es en una pregunta. ¿Está Jesús en tu vida? ¿Está Jesús invitado a tu vida como estuvo en esta boda? Salmo 42, 11, ¿qué nos dice, Alan? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Mira, mi hermano, sí hay preocupaciones como el vino se acabó. Perdí mi empleo, perdí esta fuente de recurso, no sé, tengo esta enfermedad, ponle el nombre que tú quieras. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Si Jesús está en tu vida, si Jesús está invitado contigo, espera en Él, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y este es el pensamiento del salmista. Mi hermano, si Jesús está contigo, lo mejor está por venir. Versículo 11 de Juan. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su ¿qué? ¿Y sus discípulos qué hicieron? Wow, esto está bien interesante. A ver, otra vez lo voy a leer. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dos propósitos tienen las señales, mi hermano. El primer propósito es manifestar la gloria de Dios. Si Dios obra milagros en tu vida, si Dios obra señales en tu vida, no es porque tú te lo merezcas y seas tan bueno y tus horas extras de oración hayan hecho que le hayan torcido la mano al Señor. Es porque Él quiere manifestar su gloria. Y
esto me parece súper interesante que meditemos porque dice que el efecto que tuvo en sus discípulos es que creyeron en Él. Ahora, ¿cómo manifestó su gloria? Mira, Jesús sabía la gran tragedia que iba a ser que se acabara el vino. Tuvo compasión del esposo, porque el esposo era el responsable que hubiera vino en esta boda, mostrando su compasión hizo este milagro. Ahora, un carácter, un atributo de nuestro Dios es que Dios es bueno. Uno de esos atributos en los que tú puedes descansar es que Dios es bueno. Y manifestó su bondad teniendo compasión del esposo e incluso le dio más de lo que él pudo haber pensado. Ahora, te repito, siempre que veamos una señal o un milagro del Señor, la gloria es para Él y solo para Él. ¿Y cuál es el efecto en ti y en mí? Es que vamos a creer más en Él. Y aquí pregunta, entonces los discípulos no habían creído en Él. ¿Por qué dice que sus discípulos creyeron en Él? Esta es la parte interesante. Ya creían en Jesús. Ya creían. Habían decidido caminar con Él. Pero esta señal profundizó su fe en Él. Porque aquí no dice, y los criados creyeron en Él. No, ¿verdad? Ni tampoco dice, y el maestresala creyó en Él. ¿Quién creyó en Él? Los discípulos. Mis hermanos, la palabra discípulos es la clave. Para las señales, mucha gente se presta a buscar a Jesús. Pero solo el discípulo tiene la capacidad de aumentar su fe cuando ve que la señal o que el milagro esperado sucede. Ahora todos los domingos nos reunimos aquí a las 11 de la mañana a orar por diferentes necesidades. Y el Señor ha respondido muchas de ellas. Y en la respuesta a esta oración, en lo personal te puedo decir que mi fe aumenta, ¿no? De decir, caray, Dios es real. Dios está haciendo la obra en su pueblo. Y esta manifestación no significa que yo no haya creído en Jesús. Al contrario, aumenta mi fe de decir, si Dios puede hacer esto, pues mis problemas también los puede transformar en su gloria, en un motivo para que Él muestre sus atributos y se glorifique. Ahora es muy común en nuestro caminar como creyentes que veamos señales, veamos milagros, veamos Dios respondiendo a este tipo de problemas en nuestra vida, y lo que provoca en un discípulo es que la fe crezca. Pero tristemente no vemos aquí que los criados ni los demás invitados creyeran en Él. ¿Por qué? Porque la fe verdadera, escucha esto, la fe verdadera no está basada en señales, no está basada en lo que Jesús puede extraordinariamente hacer. Está basada en Jesucristo. La fe verdadera, la fe que salva, está basada en Jesucristo. Los discípulos creyeron que Él era el Cordero de Dios y le siguieron. Pero los que creyeron en Jesús solo por señales, ¿te acuerdas? Cuando resucitó a Lázaro y mucha gente se juntó y dijo, wow, Hosana al hijo de David. Toda esa gente que creyó por señales, días después le crucificaron. Porque la fe verdadera, la fe que salva, nunca, escucha esto, nunca tiene que estar fundamentada en señales. Esa es una forma muy peligrosa, la hemos platicado en otras enseñanzas y no está de más repetirla. Una forma muy peligrosa de mostrarle a Jesús a otras personas es: ven a la iglesia por tu milagro, ven porque aquí sí suceden milagros, aquí sí contesta a Dios, ven porque aquí sí te va a responder, ven a la noche de milagros, o declaramos el año de la prosperidad, o declaramos el año de la sanidad, o declaramos el año de los cielos abiertos. Eso atrae a la gente por las señales prodigiosas que puede suceder en ese lugar. Pero esas frases que se usan para atraer a la gente a Jesús, tristemente terminan alejándolos más de Él. Algunas personas buscan señales y maravillas porque son curiosos, porque buscan emociones,
al igual que las multitudes en Juan 6:2, el rey Herodes, incluso en Lucas 23:8, quieren ver algo espectacular, pero no tienen ningún deseo real de conocer la verdad de Cristo. Por eso la fe verdadera no está basada en señales, está basada en la identidad de Dios. Ahora, ¿Dios tiene la capacidad de hacer estos milagros? Claro, ya lo acabamos de ver aquí. Tuvo la capacidad de cambiar el agua en vino. ¿Para qué? Para mostrar su gloria y para que sus discípulos creyeran en Él. Si no son discípulos, muchos terminan cansados de esperar el milagro. Mi hermano, la pregunta es, ¿eres discípulo o eres espectador? ¿Eres como aquellos discípulos que estuvieron ahí o eres como aquellos criados y maestresala que estuvieron ahí? Si eres discípulo, no te vas a cansar de esperar. Si el milagro no sucede, tampoco te vas a defraudar, porque tu fe no está basada en lo que Jesús haga, sino en lo que Jesús es. Ahora, la fe que salva, déjame terminar con esto. La fe que salva, acompáñenme todos, vamos a Romanos 10:17. Vamos a cerrar con 2 versículos esta enseñanza. La fe que salva no está fundamentada en señales, está fundamentada en algo más, que lo vamos a ver aquí. Pablo, hablándole a los romanos, les dice en esta porción, vamos a leerlos juntos, dice, así que la fe es por él, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Tu fe y mi fe no tiene que estar fundamentada en esperar el milagro, en esperar lo que tú quieres de Jesús. Tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Por eso estudiamos la palabra verso a verso. Por eso dedicamos tanto tiempo en exponer las Escrituras, para meditar en los principios que hay en ella. Yo no voy a traer nunca, y Dios me ayude a esto, y si no también ustedes, les pido, a tratar de llenar este lugar con falsas esperanzas sobre Jesús. Aquí siempre vamos a predicar la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio, que es Jesús es Dios y vino a este mundo para salvarte de tus pecados. ¿Y Jesús tiene o no tiene la capacidad de hacer señales? Ya vimos que sí tiene la capacidad, mi hermano. Marcos 16:17, acompáñame, porque esto es algo interesante en lo que tú y yo debemos de confiar. Marcos 16, el Señor Jesús en sus últimos momentos antes de ser ascendido al cielo, hablando con sus discípulos, les dice lo siguiente, versículo 17, y estas señales seguirán. Ah, caray. No dice, los que creen seguirán estas señales. Las señales siguen a los que creen, ¿te das cuenta? Hay un sentido muy marcado. Las señales van a seguir al que cree. Si tú has perseguido la señal, te vas a cansar, mi hermano. Deja de seguir la señal. Más bien, cree, deposita tu fe en Jesucristo y las señales te seguirán a ti. Y esas señales van a ser las que glorifiquen a Dios y te hagan crecer más en tu fe. ¿Y cuáles señales? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales te van a perseguir, no tú tienes que perseguirlas, porque si no vas a terminar cansado, como mucha gente al día de hoy, al esperar una señal y perseguirla y ver que no la logran alcanzar, terminan alejadísimos de nuestro Señor. Mi hermano, vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude con esto. Vamos a ponernos de pie y aprovecha este tiempo para reafirmar tu fe. Que esta señal que acabamos de ver en Juan nos ayude a reafirmar nuestra fe verdadera en el Hijo de Dios. Que nos ayude a considerar, parar si estamos tan afanados por la señal, que estamos descuidando nuestra relación con el Señor. Es bueno orar por las necesidades que tenemos, sí, pero es mejor conocer a nuestro Dios.
y estas señales perseguirán a los que creen. Ahora, no te tomes esta promesa como, bueno, pues entonces si esta es la condición, pues voy a creerle para ver si sí, ahora sí llega lo que espero. No, porque es un corazón equivocado. Busca al Señor por quién es Él. Busca a Jesús, busca su palabra, busca tener comunión con Él. Habla con Él en el coche, en la regadera, habla con Él en la cocina. Ten una comunión con Él y vas a poder ver que tu voluntad se alinea a su voluntad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Juan que nos muestra evidencias del poder que tú tienes de transformar lo ordinario en lo extraordinario, Padre. Gracias por mostrarnos con un ejemplo tan cotidiano en la vida de los judíos cómo tú tienes la capacidad de cambiar todo, Señor. Y aún más allá de eso, Señor, cómo nosotros somos bendecidos de que tú estés invitado a nuestras vidas. Danos la sabiduría, Padre, para poder conocerte más, Señor, bajo la fe verdadera, la fe que está escrita en tu palabra. Quita de nuestras mentes creencias equivocadas sobre ti, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria en cada situación, aún en las tribulaciones, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria. Ayúdanos a ver y a confiar en tu voluntad, Señor. Te pido que mis hermanos y en lo personal yo podamos siempre estar centrados en ti, Señor, y que como discípulos tuyos podamos crecer, aumentar nuestra fe por las obras y maravillas que nos dejas ver y también por la que no nos dejas ver, Señor. Si tú decides que eso que queremos no suceda, aumenta nuestra fe, Padre. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Ayúdanos a creer verdaderamente en ti y poder confiadamente acercarnos al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.